5. Ahorita les digo, 5:19. San Juan 5:19. Amén. Sí, ¿ya lo tienen? Vamos a leer. Dice: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y vuelve a referirse el Señor, dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y nos sigue hablando. Padre, te damos gracias porque sabemos que a eso viniste, Señor, a hacer una obra en la cual tú mismo, Señor, nos dices que viniste a hacer, a darnos vida y vida en abundancia, a perdonar nuestros pecados, a sacarnos, Señor, de donde estábamos, Señor, y que nos has constituido tus hijos. Bendecimos tu palabra, bendecimos a tu iglesia, a tu pueblo y a cada hijo tuyo. En nombre de Jesús, amén. Mire, todo lo que aquí el Señor Jesucristo dijo lo vamos a concentrar donde dice los versículos que dice, de cierto, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Y esto lo vamos a aplicar a la iglesia. Igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y nos sigue hablando. Pero vamos a concentrar sobre eso porque más adelante dice en el 20:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Cómo lo toman? ¿A qué creen que se refiera? ¿A qué es lo que el Señor nos está hablando? Que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y todos hacen lo que quieren, todos hacen su voluntad. Si quieren, hacen lo que quieren, y si no, no lo hacen, y total. Pero aquí Él se está refiriendo, y creo que lo captamos, no podemos hacer nada por nosotros mismos respecto a las cosas del reino de los cielos, la voluntad de Dios, a las cosas espirituales. Nadie por la carne puede hacer nada
para Dios, para el reino de los cielos, sino es por el Espíritu de Dios, por Cristo mismo. El hombre cree que puede hacer todo por sí mismo y se equivoca, porque cuando lo haces por ti mismo, sabes que estás haciendo una obra en la carne, no es de Dios, no es del Espíritu Santo. Ahora el Padre mismo, el Espíritu Santo, va a obrar en nosotros para que hagamos ¿qué? No es lo que nosotros queramos, sino para que hagamos la obra de Dios. Y la obra de Dios es servicio, también fe, es también, ¿sabe qué? Una conducta como Dios nos la pide. Porque a veces creen que por nomás creer es suficiente, pero la conducta, la vida de obediencia al Señor es indispensable, hermano. No nomás decir creer. Bueno, ya me estoy. Siempre debemos de enfocar, nos debemos de enfocar, tener conciencia de hacer, de querer, pedir todo lo que es de Dios, lo que es del reino de los cielos. Porque siempre nos enfocamos a lo que queremos, a lo que necesitamos. Poco se quiere hacer lo que Dios pide. Debemos de enfocarnos en lo que es de Dios, no solo lo nuestro. Dios permite que hagamos las cosas también para nuestro bien y provecho, pero cuando hacemos algo conforme a lo que Dios nos pide, debemos de ver cuáles son los negocios, los planes y los propósitos de Dios, los que Él está obrando, no por los del hombre. Dios está obrando a ver si me captan, sus planes, sus propósitos, sus deseos, su voluntad, todo lo que está escrito, Dios lo está obrando. Él no está obrando los deseos del hombre, de la carne, egoístas, personales y para su... No. Dios está obrando para terminar la obra que Él empezó en relación a su reino. Nosotros debemos de enfocarnos también cuál es la obra, qué es lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos en relación a su obra, no tu obra. Solo pedimos para nosotros. ¿Cuándo pedimos para Dios? ¿Cuándo pedimos que se haga la voluntad? Bueno, no solamente enfocarnos en las cosas de los hombres. El Señor está interesado, está enfocado en hacer la obra que Él tiene pensada, no la de los hombres ni de las naciones, ni siquiera de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos enfocamos y queremos y deseamos cosas que Dios no las quiere a través de su iglesia. Mire, ¿por qué? Sino por los planes que Él tiene. Nosotros creemos y pensamos, ¿verdad?, que podemos estar haciendo una obra según para la iglesia y será lo que Dios quiere. No, sino los planes que Él tiene por hacer, tanto en su iglesia, cuando empezamos a pedir que se hagan los planes de Dios en su iglesia, no los tuyos, no los del pastor, no. Hermano, es un problemón a veces, ¿verdad?, entre las mismas iglesias, porque cada quien quiere hacer aquí, bueno, gracias a Dios no tenemos ya ese problema, pero cada quien quiere hacer lo que Él quiere por sí mismo. Bueno, sino los planes que Él tiene hacer tanto en su iglesia, en Israel, en las naciones, y aún contra el diablo y sus ángeles, porque Dios, ¿verdad?, está haciendo una obra también contra Satanás, contra los ángeles, y también en esto estamos involucrados, hermanos, porque el cuerpo, la iglesia de Jesucristo, también nos involucró en este área, compartir la palabra, pedir y orar y buscar hacer los propósitos que Dios quiere, que tiene para hacer, y que yo y tú y cada uno de nosotros estamos involucrados, porque todo lo que Dios quiere hacer para su iglesia lo va a hacer a través del Espíritu y de su propia iglesia. Mañana va a haber algo especial. Tiene para hacer, porque entonces estaremos haciendo lo que el Señor quiere hacer a través de su voluntad. Cuando no pedimos, sí se entiende, ¿no?, cuando no nos enfocamos en qué es lo que Dios quiere, sino lo que tú quieres, eso ya es otra cosa. Si tú vas a un trabajo, un negocio, una empresa, tú sabes que tienes que tomar en cuenta los planes y los propósitos que tiene el patrón, el gerente o la empresa y estar de acuerdo en esos propósitos, no en los tuyos. No vas a hacer tu voluntad,
sino los planes y propósitos. Tenemos que enfocarnos en los planes y en los propósitos que Dios tiene para su iglesia, no en los tuyos, no en los míos, ¿verdad? Ni los pastores. Dice, su iglesia es la que Dios ha puesto aquí en la tierra para continuar. ¿Para qué nos dejó el Señor? ¿Para qué alojó a los apóstoles, a su iglesia? El Señor nos ha dejado para tener la continuidad de su obra de Jesucristo en la tierra. No que nosotros podamos salvar, ¿verdad? Ni hacer, no, sino que somos aquellos miembros que Dios va a usar para continuar con la obra en la tierra, para compartir, y solo a través del Espíritu Santo. Por eso el Señor decía, nada puedo hacer por mí mismo en relación al reino de los cielos. Tantas denominaciones, grupos, iglesias están haciendo una obra que es por ellos mismos, hermano. Desde luego que no es la obra de Dios, todo ese tipo de cosas. Bueno, ya lo saben, ¿verdad? Sino que nos dio a través del Espíritu Santo. El Señor dejó a su iglesia en la tierra y nos dio su Espíritu Santo para que a través de él se continuara la obra en los hombres, en la tierra de salvación, de gracia y de todo lo que tiene preparado. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo, hermano? No para que nos sirva a nosotros, a nuestros propios planes, propósitos, si se capta, no. El Espíritu Santo ha sido puesto para hacer la obra de Dios a través de cada uno de nosotros. No es que el Espíritu Santo te va a servir y para que Él haga lo que tú quieras, hermano. Entiendan que el Espíritu Santo está puesto para hacer la obra de Dios, no tu obra, no tu trabajo. Tú haz tu trabajo y el Espíritu Santo hace el suyo, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo no cambia su obra, su propósito, su plan sigue siendo el mismo y lo va a hacer a través de su iglesia, ¿verdad? Su plan, su propósito de hacer en la tierra y lo hace a través del hombre, a través de su iglesia. Es el medio que Dios puso para que su iglesia sirviera a cumplir los propósitos de Dios. Y aunque puede usar al diablo y puede usar a los hombres como Él quiere, pero estamos hablando del propósito de Dios, de su evangelio. El diablo no te va a hablar de salvación, el diablo te va a hablar de diversión, de mundo, de todo lo que quieras, pero no, o de religión. Mire, su propósito, deseo, es seguir Dios mismo, Jesús, salvando a las personas, perdonando a los hombres que son de Dios, a los que lo aceptan y reciben, y entregando su Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? No es que nosotros estemos dando el Espíritu Santo. El Padre da el Espíritu Santo a aquellos hijos. Usted lo sabe. Entonces, el Señor sigue buscando y salvando lo que dice se había perdido. O sea que no solamente es para aquel tiempo. La obra de Dios sigue hasta ahorita, hasta que el Señor venga y levante a su iglesia. Y la iglesia será la que tenga que servir como el medio para llevar el evangelio, para discipular, para lograr los propósitos de Dios, no los tuyos, no los tuyos. Queremos usar a Dios para tus planes, tus propósitos. Están equivocados, se van a dar un tope al final. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que Dios pide. Mire, versículo, ya lo vimos, el 19 y 30, el Señor dijo que Él no hacía nada por sí mismo. Él no, ahora piensa, ¿qué haces tú y yo y como iglesia? Como iglesia, ¿qué hacemos por nosotros mismos y no a través de Dios, de su Espíritu Santo? ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo? ¿Y qué hace su iglesia? Él dijo que no podía hacer nada por sí mismo. Él no vino a hacer lo que él hubiera querido. Él vino a cumplir un plan y un propósito. ¿Para qué estás tú y yo? Para cumplir un propósito de Dios, comprende. Entiende que si no vienes para servir a Dios, para qué estás sirviendo? ¿Para qué vives? No tiene propósito esta vida si no es para servir a Dios. Si nosotros como iglesia no lo entendemos, tan amolados, ¿verdad? No, el Señor dijo que nada podía hacer por sí mismo. Él no vino a hacer lo que Él quisiera hacer sin la voluntad, plan, propósito del Padre.
Ya sabemos que aún en el momento más trágico del Señor, cuando estaba para ir a la cruz, dijo, no se haga mi voluntad, pero si es posible, pasa de mí esta copa. Ya entendemos, ¿verdad? Lo que más le tememos es al dolor, al sufrimiento, al que no tengamos que padecer ni que nos pique una mosca. Ay, no, qué peligro. Pues hermanos, no saben ni siquiera lo que se están exponiendo, ¿verdad? Cuando piensan así, cuando tenemos que pasar por medio del río, del fuego, del agua y de las cosas duras y la cual tú rechazas. ¿Por qué? Porque no eres capaz de recibir lo que Dios te da, porque lo que quieres es seguir haciendo tu voluntad, lo que tú quieres y no lo que Dios quiere. Dice, él no podía, ¿verdad? Ningún plan, propósito, lo que Dios quería y envió a Jesucristo para que él hiciera la voluntad del Padre. Entonces debemos de pensar, hermano, si estamos realmente haciendo la voluntad del Padre. Grita, o estás haciendo tu propia voluntad, haces lo que quieres por ti mismo y te engañas diciendo que estás haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Debemos de ser conscientes de esto. ¿Para qué nos creó y escogió, llamó y salvó y nos dio su Espíritu Santo, hermano? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para eso, para servirle, para que no sigamos haciendo por nosotros mismos nuestro propio capricho. Nos llamó para hacer la voluntad del Padre y de Jesucristo. Nada de nuestros propios planes, propósitos mismos. No, ya estuvo bueno. Eso lo hacíamos antes. Pero si sigues viviendo igual, nada de nosotros planes mismos. Podemos tener muchos planes, hermano. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Si es por ti mismo lo que estás haciendo. Pero la verdad es que todos, aún después aún de ser salvos, queremos y creemos que debemos hacer lo que queremos por nosotros mismos. Realmente no decidimos, no pensamos si queremos hacer la voluntad de Dios. Por lo que estamos, aunque ya somos salvos, ¿verdad? Pensamos que todavía podemos hacer lo que nosotros mismos queramos. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Siempre. Aunque digas que no nos conociéramos. Cualquier cosa que se decida, ay no, pero yo digo esto. Gracias a Dios que ya no tenemos tanto problema, pero todavía hay muchos, ¿verdad? Porque no sujetamos a la voluntad de Dios, porque cada quien quiere seguir su propósito, su plan, su camino. Y es una iglesia chiquita. Si fuera una iglesia grandísima, ¿qué problemones no habría? Porque cada quien quiere hacer lo que ellos mismos, ¿verdad? Seguimos haciendo nuestra voluntad de nosotros, lo que queremos, como si el Señor nos dio la autoridad para hacer lo que queramos hacer, sin importar si es lo que el Señor quiera que hagamos. Y luego nos engañamos diciendo que estamos haciendo la voluntad, que estamos haciendo lo que el Señor nos pide, quiere que hagamos. Pero ¿será verdad? ¿Será verdad, hermano, que será Dios lo que quiere para ti? ¿O estás haciendo lo que tú quieres? Aún lo digo en el ministerio, aún lo digo en cosas de la iglesia, ¿verdad? Pero la verdad es que siempre estamos haciendo lo contrario, haciendo por nosotros mismos lo que queremos, creemos que debemos hacer, sin consultar, pedir cuál es su voluntad, qué debo hacer. ¿Se acuerdan cuando Pablo tuvo el encuentro con el Señor? ¿Qué estaba haciendo Pablo antes de ser salvo? Persiguiendo. ¿Era la voluntad de Dios? Claro que no. Pero él estaba creyendo que esa era la voluntad de Dios, ¿no? Y él estaba haciendo por él mismo lo que creía. ¿Y qué pasó cuando se le aparece el Señor y lo tira del caballo? ¿Qué dijo Pablo? ¿Cómo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Le han preguntado eso al Señor? ¿Le han dicho? Hasta les da miedo. Qué bueno, todos. Tú no hables por todos. Eso dices tú. Es común, pero no es tan común.
Porque si fuera común, todos haríamos lo que Dios nos pide. Y yo veo que no todos hacemos lo que Dios nos pide. Entonces no se engañen. No se engañen. ¿Pero qué hizo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Fíjese, si le pedimos esto y si Dios de alguna forma nos lo dice y si nos dice algo que no nos gusta, lo van a hacer. Ahí es donde digo, ¿lo vas a hacer? Si te pide hacer algo que no te gusta y de seguro te lo va a pedir, ¿qué quieres que yo haga? ¿Usted cree que a Pablo le iba a gustar que todo lo que iba a sufrir, todo lo que iba a padecer, predicar el evangelio? Él hubiera querido, qué sé yo, seguir siendo el judío principal, siendo aborrecido por todos. ¿Ustedes creen que somos muy queridos y por la iglesia no somos queridos? Menos por el mundo. Y no esperamos que nos quieran, gloria a Dios, porque ¿sabes qué? Entonces estamos siendo del mundial. Bueno, ya me estoy saliendo. Entonces, mire, ¿por qué? No debemos seguir haciendo lo mismo, lo que dijo Pablo, todo lo que quiere, todo. O sea, ¿qué quieres que yo haga? Dijo. El hombre cree poder hacer por él mismo todo lo que quiere, lo que se le antoja y desea hacer, y piensa que es de Dios. Dios no nos salva y nos envía para hacer por nosotros mismos nuestros deseos, voluntad, planes, propósitos. Su iglesia es la que va a continuar haciendo la obra de Dios en la tierra, haciendo la voluntad de Dios, compartiendo, llevando a todo lo que Dios nos pide. El propósito del Señor para Él, de Él y su iglesia. Nosotros somos los que le servimos al Señor, no Él para que nos sirva, haciendo los planes y los deseos, propósitos carnales, materiales, egoístas, personalistas del hombre. Mire lo que dice, lo que le dijo a Pedro. Ya sabemos que Pedro también, en un momento dado, antes de ser salvo realmente por el Espíritu Santo, porque la salvación, aunque podían decir ya, aceptamos al Señor, pero si no está el Espíritu Santo, no ha sido enviado, no ha sido dado a un hombre, la pura decisión, la pura voluntad no es suficiente. Debe de ser el Espíritu Santo cuando viene la conversión. Mira, ya sabemos que Pedro, todo como era, pero ya al final, cuando resucita el Señor, en Juan 21, ya voy a terminar, 21:15, cuando hubieron comido, 21:15, Jesús dijo a Simón Pedro, y primero le dio de comer, Beto, siempre la comida, ¿verdad? Dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y si el Señor te dijera eso, pues dices que me ama más. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y fíjate, mis corderos, no dice tus corderos, mis corderos. Apacienta, trabaja, sírveles, ayuda. Volvió a decirle la segunda, Simón y Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció y le dijo, ¿me amas? Respondió, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Apacienta mis, siempre, no somos de nadie, hermano, somos del Señor. Todos somos de Jesucristo, pero siempre va a poner a alguien que los pastoree, que los guíe. Y aquí hay varios que están en este papel, no nomás yo. Y luego dice, de cierto, digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, como quien dice, hacías lo que querías, y así éramos. Pero cuando estés como yo, como Poli, como Carlos, ¿quién más? Dice, cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Por qué? Porque claro que no queremos ir a las cosas del Señor, solo queremos ir a lo que nos gusta, nos conviene, queremos. Ay, no, ¿cómo voy a ir a la reunión hoy, los viernes?
Ahí como voy, hagan lo que quieran. Dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dijo, seguidme, añadió, sígueme. Entonces, fíjese, no es así que siempre, como el Señor nos lo está diciendo, hacemos ¿qué? Todo lo que hacemos lo hacemos por nosotros mismos. Pero mira, voy a terminar. Lo que tenemos que es, dice, ya no somos los mismos. ¿O eres el mismo? ¿Tú eres el mismo como eras antes de ser convertido? Si eres el mismo, está bien, no hay problema. Pero si tú dices ser de Cristo y que ya aceptaste a Jesucristo y que le amas más que a tu casa, más que a tu cobija, más que a todo lo que quieras, ¿le amas? Ya no somos los mismos que éramos antes. Ya no podemos hacer las cosas como éramos antes, cuando vivíamos en el pecado, en el mundo, haciendo lo que queríamos, todo lo hacíamos porque lo queríamos. ¿Cuándo íbamos a hacer lo que Dios ni siquiera sabíamos? Sean sinceros, ¿verdad? O sí, si sigue siendo el mismo, no hay problema. Aquí hay muchos que siguen siendo, no de los que están aquí, de otros, que siguen siendo los mismos. No han cambiado y siguen viviendo y haciendo todas las cosas por ellos mismos, porque no pueden hacer nada para el reino de los cielos. Pero ya no somos los mismos, hemos sido renacidos. ¿Qué dice? Hoy somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. No podemos seguir viviendo y haciendo lo que antes hacíamos y viviendo como si queríamos, veníamos, si no, no queríamos, y todo. Es que yo soy el que mando, el que ordeno. En fin, las viejas cosas pasaron. No podemos ser ni hacer lo mismo por nosotros mismos, sino hoy somos hijos de Dios. Por eso el Señor dijo, nada puedo hacer por mí mismo. Todo lo que el Padre me da, todo lo que veo del Padre, me lo ha dado a mí como hijo. Todos los que son hijos vamos a hacer ahora ya no por nosotros, sino por el Padre. El Padre va a hacer en nosotros, ¿sabe qué? La obra por el Espíritu Santo, no se engañen. Si no está obrando el Espíritu Santo en tu vida y estás dejando de vivir como antes eras, si no, olvida, sigue siendo el mismo. ¿Y a dónde vas a acabar, verdad? Sino hoy somos hijos de Dios y hacemos no por nosotros mismos, nada podemos hacer por nosotros mismos en el reino, en las cosas del Señor, sino por Dios, Jesucristo y su Espíritu Santo. ¿O todavía puedes solamente hacer todo lo que tú quieres? ¿Sí? Piénsenle. Mire, y termino, porque nadie, ningún hombre puede hacer las cosas, las obras, la voluntad de Dios, sino por Dios, solo por Dios, solo por su Espíritu Santo. No nos engañemos. Moisés tuvo que hacer, antes de ser también llamado por el Señor, ¿qué hacía Moisés? Vivía en el palacio, hacía lo que quería, era el rey. Pero una vez que el Señor lo llamó, nada pudo hacer por él mismo. ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos para el reino, hermano? ¿Qué puedes hacer por ti mismo para tu propia salvación? ¿Qué puedes hacer para ser un hijo de Dios verdadero, obediente, amoroso, sincero, sirviéndole? ¿Qué puedes hacer por ti mismo? Nada. Todo el Señor, pero no le pedimos. Queremos hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, esto es ningún hombre. Todo lo que hacen los hombres en el mundo es por ellos mismos, para su propia gloria, obra, carne, naturaleza de pecado. Nada pueden hacer del reino de los cielos, de Jesucristo, de su Espíritu Santo. Y termino con 1 de Juan 2, 15, 17, si lo leen, por favor, que dice que el que hace la voluntad de Dios, hermano, no es un juego, la palabra del Señor no es un juego. Lo que Dios nos está mostrando, tenemos todas las ¿cómo se llama? La enseñanza de Israel, hermano. 1 de Juan.
Tenemos toda la enseñanza de Israel. O sea, con Dios no se puede jugar. Tarde que temprano Dios va a actuar en la vida. Tarde que temprano, para bien o para juicio. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aunque tú digas que está en el amor del Padre, no es cierto. Entonces tú tienes la razón y la palabra de Dios es la que está mal. Porque todo lo que hay en el mundo, esto es, los deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que es del reino de los cielos de Dios va a permanecer para siempre, porque va a ser la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar a hacer la voluntad de Dios, porque de otra forma vas para afuera. ¿A dónde vas? Al mundo y luego al infierno. Todo lo que es del reino de los cielos de Dios, solo es posible hacerlo por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo demás es hecho por el hombre mismo y por el hombre mismo. Yo creo que sí debemos de pedirle mucho, sobre todo por estos tiempos tan difíciles, de veras, cada uno. Yo no puedo orar por ustedes. Ustedes oren para que le pidan a Dios, que de veras quieran hacer, que dejen de hacer por ustedes mismos lo que están haciendo, que yo no sé ni qué es, ¿verdad? Pero si no están sirviendo a Dios de corazón, de amor, como decía José, muchas veces nomás es la apariencia, pero en lo interno, ¿qué hay? Padre, te damos gracias en esta hora. Te pedimos personalmente, Señor, y como de tu iglesia, sabemos que tú tienes un gran cuidado, un gran amor por tu iglesia, por tus hijos, Señor, y lo mostraste, Señor, al venir a morir, a tomar, Señor, nuestro lugar, para que ahora nosotros, Señor, te podamos amar, te podamos servir, que ya no somos los mismos, Señor, que hemos dejado ser aquellos hombres que solo pensábamos y hacíamos todo por nosotros mismos, Padre. Hoy no queremos hacer nada por nosotros mismos. Queremos que tú lo hagas en nosotros, Señor, que solo seamos un canal y un medio, Señor, para que se cumpla tu voluntad, para que se hagan tus planes y tus propósitos en esta pequeña iglesia, en este lugar, Señor, que tú has escogido para levantar tu nombre y para llamar a tus hijos, Señor, a la salvación y a tu reino. Gracias, Señor, perdónanos porque somos desobedientes, porque seguimos haciendo nuestra voluntad, porque nos jactamos, Señor, de vivir como queramos y no obedecemos tu palabra. Ayúdanos, Señor, bendice a tu iglesia, abre el entendimiento, abre el corazón, en el nombre de Jesús, amén.